Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es una bendición más el poder estar aquí para poder compartir la palabra del Señor. ¿Alguna vez tú te has preguntado si toda la creación del mundo, todas las personas son hijos de Dios? Algunos argumentan que todos somos hijos de Dios, pero la palabra del Señor meramente dice: en el principio Dios creó, parte por parte, todas las cosas, la tierra, los mares, los montes, los animales, aún el ser humano. Somos creación primeramente de Dios. Eso menciona la Biblia. Y no podemos sacar otros argumentos donde podamos decir que Dios, toda la humanidad, son hijos de Dios, porque existe un Dios. Obviamente que existe un Dios. Como existe un Dios, argumentan que existe un Dios, entonces hay que obedecerle a Dios, pues. ¿Y cómo podemos obedecerle a Dios? A Dios podemos obedecerle por medio de la palabra de Dios. No podemos hablar de alguien que aún no lo conocemos y tratamos de decir que Dios es nuestro Padre. Podríamos decir: sí, Dios es nuestro creador, es nuestro hacedor. Cada uno de nosotros tenemos que conocerlo primeramente a través de la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento menciona muchas cosas que Dios hizo para traer a su pueblo nuevamente a Él. Dios los alimentó, los cuidó, los protegió de muchas cosas, pero al pasar de los años, ya otra generación empezaban a olvidarse de Dios y se olvidaron de todas las cosas que Dios hizo con sus antepasados. En el Evangelio de Juan, en los primeros versículos, habla: en el principio estaba ahí mismo Jesús, en el principio estaba el Verbo y el Verbo estaba con Él. Hablaba sobre Jesús. Después empieza a hablar sobre alguien que iba a anunciar de quién iba a venir. O sea, el evangelista Juan menciona a un hombre, Juan el Bautista, y este Juan el Bautista empezaba a hablar sobre esa luz que iba a alumbrar al mundo, pero muchos lo rechazaron. Esta luz era Jesucristo, y Juan estaba anunciando, él estaba predicando para que todos se puedan arrepentir y se vuelvan a Dios. Por eso el verso 11 va a decir: mas a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que recibieron, el verso 12, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí está la clave. ¿Quiénes son los hijos de Dios? No lo decimos nosotros, eso lo dice la palabra de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, Jesucristo, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí, aparentemente, el evangelista Juan está haciendo alusión a que muchos de la nación de Israel de esos días creyeron en Jesús como el Cristo, como el Mesías que iba a venir. Unos lo recibieron, mientras otros lo rechazaron. En el Antiguo Testamento ya se hablaba que iba a venir un hombre, el Mesías, el Salvador, el Redentor. Y aún así los judíos, algunos creyeron, otros lo rechazaron. ¿No se hace algo similar en estos días? Se habla de Jesús para que tú lo puedas recibir de todo corazón como tu Señor y Salvador personal de tu vida, pero muchos lo rechazan. Prefieren estar en sus comodidades, prefieren estar en sus creencias, prefieren estar en su religión, pero no le obedecen a Dios por medio de su palabra. El versículo 11 dice de capítulo 1: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Vino a su creación, pero no lo recibieron. Pero la clave para que tú puedas ser un hijo de Dios, la clave para que Dios sea tu Padre, está en la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan 1, 12. Mas a todos, todas las personas, yo me
incluyo porque un día lo recibí. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, de Jesús, por fe, a los que creen en su nombre, ¿qué le ha dado? Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que le reciben por fe, los que creen en Él. ¿En quién? En Jesucristo. No, pero si yo también creo, pero lo has recibido de todo corazón, has hecho tu decisión de fe, has dicho, Señor, entra a mi vida, gobierna mi vida, ayúdame, Señor, a que yo no pueda ser esa persona de antes, sino una persona nueva. Por eso el apóstol Pablo va a decir en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, aquí todos son hechas nuevas. Muchos hoy en día no le creen a Jesús. No creen en su palabra. Están viviendo bajo su razonamiento, bajo sus creencias, que piensan que nosotros estamos hablando cosas que no están en la palabra de Dios o cosas que son inventadas por nosotros. La palabra de Dios es para poder obedecerla. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, dice Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el temor no está hablando de un miedo, está hablando de una reverencia, del honor, del respeto que se merece Dios. Y Dios es quien da sabiduría a sus hijos. En Santiago habla, los que tienen falta de sabiduría, pídale, y Dios le va a dar sin reproche. Cada uno de nosotros estamos para poder compartir las buenas nuevas de salvación, así como el evangelista Juan el Bautista, cuando vino a abrir el camino para que esta luz pueda alumbrar al mundo, para que esta luz pueda alumbrar tu vida. Pero muchos dicen que lo rechazaron. La pregunta sería hoy día, ¿tú le seguirás rechazando y dirás, uy, esos evangelistas, uy, esas personas que siempre paran hablando, ya me está cansando, ya, uy, el primo ya me está cansando, ya, todos los días habla de Dios, no se cansa el hermano Miguel, no se cansa. Mientras que esté vivo, mi trabajo va a ser poder compartir las buenas noticias para que el Espíritu Santo convence de todo pecado, justicia y juicio. Yo no convenzo a nadie, es el mismo Dios a través del Espíritu Santo que toca los corazones de las personas. Tenemos que conocer a Dios y a Jesucristo. En Juan 17:3 va a decir la palabra de Dios, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La vida eterna consiste en conocer a Dios y a Jesucristo, quien Dios ha enviado. Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, empezó a predicar también las buenas noticias de salvación, el arrepentimiento de sus pecados para que puedan volverse a Dios. Hoy en día lo mismo se hace para que las personas puedan volver un día a Dios, para que las personas puedan reconocer que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, es nuestro Redentor. La palabra de Dios dice, si Jesucristo no hubiese resucitado, malo sería nuestra predicación, no estaríamos hablando aquí. Pero Jesucristo resucitó. Ese es el hecho más importante para que nosotros podamos creer. Y así mismo como Él resucitó en cuerpo, también fue ascendido a los cielos en cuerpo. ¿Seguirás rechazando tú las buenas noticias de salvación para tu vida? ¿Seguirás siendo creación de Dios y no hijo de Dios? La palabra es bien clara para tu vida. La palabra es bien directa hacia tu vida. Mas a todos los que recibieron, ¿tú quieres recibirle? A los que creen en su nombre, ¿tú crees en Jesucristo? Dios te va a hacer hecho
Dios te va a hacer como un hijo y Dios va a ser tu padre. Esto no es que tengas un nacimiento de carne, sino es un nacimiento espiritual. Eso es por voluntad de Dios, como dice el verso 13. Estoy parafraseando nada más. Así que seguirás rechazando tú el llamado de Dios para tu vida, para que tú seas su hijo y Él sea tu padre. No lo rechaces como en los tiempos de Jesús. Muchos lo rechazaron, pero otros lo recibieron. Sé esa persona que lo reciben a Cristo como su Señor y Salvador personal. No sea como esa persona que lo siguen rechazando hasta hoy en día. La palabra de Dios es para creerla, para poder vivirla, para poder aceptar a nuestra vida. Ese es el manual de vida para nosotros. Así que los tiempos de Dios se están cumpliendo en la palabra de Dios. Jesús anunció los últimos tiempos antes de la venida de Él. O sea, iba a venir muchos acontecimientos y los acontecimientos están pasando hoy en día. Como todos dicen, Cristo ya viene, pero nuestra labor meramente es predicar y para que todas las personas puedan volver a Dios. Las personas se tienen que arrepentir, pero de todo corazón de su vida, para que ya no vivan y no sean lo mismo que son ahora. Si alguien te predica, tú no lo estás rechazando a esa persona, tú estás rechazando el llamado, la voz de Dios. Y eso hay que tener bastante cuidado. Si decimos que creemos y que hay un Dios, si decimos que yo creo en Dios y en Jesucristo y no lo has recibido por fe, Dios nunca te va a tomar como un hijo, sino como una creación, porque Dios te quiere hacer un hijo. Por fe tú tienes que creer en Jesucristo. Somos hechura suya, dice el apóstol Pablo. Cada uno de nosotros somos hechura suya. Cada uno de nosotros tenemos que anunciar también esa luz que pueda alumbrar la vida de las personas. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En ti está la decisión de que tú puedas ser un hijo de Dios o quedarte como creación de Dios. Dios te bendiga en este día.